Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, semestre de indicación. Bueno, este video va dirigido al curso de Electrónica de Potencia, fase 5. Bueno, este proyecto trata de diseñar y simular un variador de frecuencia y analizador de estas señales. El variador de frecuencia son un complemento de suma importancia para los motores eléctricos. Entonces con lo que vamos a hacer es que mientras variamos la frecuencia vamos a controlar la velocidad en la que rota el motor. Para esto el desarrollo se basa primero en cálculos precisos realizados para satisfacer de acuerdo a las necesidades que tenemos y las condiciones que tenemos para ajustar la velocidad del motor con parámetros pues ya sea bien definidos de voltaje, corriente y potencia. Bueno, una pequeña introducción, sería que el proceso inicia con una señal sinusoidal AC, en nuestro caso sería 155.5 voltios, y esta convierte una señal continua DC mediante un rectificador de diodos. Después esta señal la dirigimos a un circuito, cual nos convierte en una señal SPVM, que principalmente está conformada por amplificadores operacionales LM324. Después de esta señal obtenida se envía unos drivers que controlan la activación de los MOSFET. Estos MOSFETs garantizan la señal adecuada finalmente, que es dirigida a través de un puente H, la cual regula la dirección del flujo eléctrico hacia el motor. Después de este pasan, aquí tenemos el driver, después de este pasa un filtro, que finalmente este filtro pasa al motor. El filtro se hace con la necesidad de entregar una señal más limpia. Tenemos la metodología, sería como principalmente la composición del circuito. Que primero pues se hacen los cálculos, luego se entrega la señal seno AC, se la convierte a DC, y que si esta está bien, pues ingresa la señal. Todo este sistema se hace con la necesidad de obtener la señal SPVM, y después de esto la señal, si la señal está bien, se entrega unos drivers que están alimentados por 10 voltios. Y si las señales son correctas, como miramos, ya se envía al puente H, que sería este. Y después de este puente H se llega al filtro. Y después del filtro al motor. Y si se está todo correctamente, pues se podría en sí variar la velocidad del motor. Y eso sería todo aquí. O si no, pues ya les tocaría volver a verificar y todos los pasos. Y volver a intentar. Bueno, esta sería la explicación del diagrama de flujo. La presentación de resultados tenemos principalmente los valores del motor en que se trabaja el proyecto, que serían 110 Rm, la potencia es de un medio de caballos de fuerza de potencia, una corriente nominal de 6 amperios y un factor de potencia de 0,8, que se trabajará un rango de frecuencia de 30 a 100 Hz. Esto aquí lo vamos a controlar con esta depende de la velocidad del motor, también podría ser. Esta sería la alimentación del motor. Bueno, en mi caso elegí un voltaje rizado de 6%, lo que equivale a 0.06. Entonces, aquí se hacen todos los cálculos para todo el circuito. Y aquí tenemos que para un voltaje rizado de 6% tenemos a 9.3 voltios, un capacitor de 6.45 microfaradios y un voltaje de 150.9 voltios. Este es el voltaje en continua. Este se va después de esta etapa, aquí en esta etapa, en la salida, después del puente de diodos y la señal aquí con el capacitor ya puesto. Aquí tenemos todos los resultados del voltaje pico, el voltaje pico a pico de la señal, que es para el puente H. Aquí tenemos las evidencias de los circuitos de cada uno. Tenemos aquí el voltaje rizado, si miramos que es de 4.5 voltios, que sería el aproximado al que calculamos aquí, voltaje pico rizado, que es de 4.65 voltios. Los parámetros del motor son estos. Vamos a trabajar con una frecuencia triangular para la señal SPVM. Y aquí un voltaje pico pico de la señal triangular, que tiene que ser mayor a la señal sinusoidal para que pueda tomar todos los valores de la señal seno. Entonces vamos a escoger 5.5 voltios. Este sería el circuito de la señal.
Aquí tenemos la figura de la señal SPWM. Si miramos aquí, está trabajando a 20 milisegundos. Para calcular la frecuencia, como el inversor del periodo, ponemos el inversor del periodo y obtenemos 50 Hz, que es lo que estamos trabajando. Aquí tenemos los voltajes de la señal, que miramos que era 4.65 voltios, entonces nos da lo que calculamos. Bueno, esta es la señal SPWM. Este sería el cálculo del filtro paso abajo. Un condensador utilizaremos. Bueno, aquí es la alta la potencia nada más. Esto no es. Vamos ahí. Bueno, el puente H. El voltaje de la señal ACDC. Estos serían los voltajes de los MOSFET. Y este es el voltaje de la señal de esa, que entra al motor. Bueno, vamos a ver el funcionamiento del circuito. Bueno, aquí tenemos primero que tenemos el circuito del diseño AC, que este pasa al circuito emulador SPWM, que esta señal va directo a los drivers que llevan la señal al puente H. Luego este entra un filtro, que son estos de aquí, y que llega al motor teniendo un condensador de 20 microfarads. Entonces vamos un momento. Bueno, aquí miramos que está funcionando. Aquí va subiendo el voltaje, pues porque el sistema es no sube de golpe porque el circuito es muy amplio, entonces toca esperar. Pero aquí miramos que el motor está funcionando correctamente y la velocidad, y la miramos. A medida que el voltaje ya vaya subiendo, estaba aumentando la velocidad, el voltaje y la corriente. Vemos que vaya subiendo. Bueno, entonces este sería todo el circuito. Tenemos lo que sería el voltaje de la señal de CAC. Bueno, primero tenemos esto sería lo que calculamos aquí, que está trabajando a 155 voltios y la de continua ya está a 105 voltios. También tenemos lo que sería la señal seno y la señal, esta es la triangular. Y eso sería todo.